Un buen día. Desde el inicio de mi vida laboral cumplí con los aportes a salud y a pensión como una obligación, pero sin llegar a dimensionar su importancia en el futuro hasta el momento en que mi papá falleció. Fue entonces cuando se gestionó la pensión de sobrevivientes ante la entidad que administraba la pensión de mi papá y una vez cumplidos los requisitos le fue reconocida a mi mamá. Ante la importancia de entender y valorar el objetivo esencial de la pensión, me decidí a analizar el tema por tratarse de una noticia de considerable impacto para gran parte de la población colombiana que trabajó durante muchos años para ser beneficiario de una pensión o que está trabajando para alcanzarla o que próximamente iniciará su vida laboral y hará aportes para lograr el beneficio de la pensión. Con el propósito de analizar esta noticia, es oportuno recordar la normatividad aplicable al reajuste de las pensiones, las modificaciones que han afectado el monto recibido por los pensionados y el efecto real de la aplicación de tales normas y que están llevando a la totalidad de los pensionados a que año tras año vean cómo su mesada pensional retrocede gradualmente. Por tanto, iniciamos con la norma asociada con el reajuste de las pensiones y que se encuentra en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que dice: con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. Ahora, lo dispuesto en la precitada norma lo vamos a aplicar durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2025 para comparar la evolución de las mesadas pensionales con la del salario mínimo. Y para efecto de hacer la comparación, tomamos como ejemplo a una persona X, a quien le fue reconocida una mesada equivalente al 125% del salario vigente en el año 2005. Por tanto, como el salario mínimo para 2005 era 381.500 pesos y asumimos para análisis que la mesada reconocida a esa persona X fue equivalente al 125% del citado mínimo, entonces tenemos que su valor era de 476.875 pesos. Y una vez efectuados los cálculos, se presenta en el siguiente gráfico el resultado en valores. Entonces, podemos visualizar con claridad que el valor del salario mínimo aumenta cada año más que el valor de la mesada pensional hasta el punto de que en el año 2021 el salario mínimo alcanza los 908.526 pesos, superando el valor de la mesada que llega a 898.433 pesos, y la brecha se sigue ampliando año tras año hasta llegar al 2025 con un salario mínimo de 1.423.500 pesos y una mesada de tan solo 1.234.036 pesos, lo cual refleja una seria regresividad del sistema pensional. Sin embargo, es preciso aclarar que como la mesada no puede ser inferior al valor del salario mínimo, entonces en nuestro ejemplo, la mesada que llegó a 898.433 pesos en el año 2021 se ajustará al valor del salario mínimo que alcanzó los 908.526 pesos y de acuerdo con la norma, la mesada continuará siendo reajustada de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. Pero no olvidemos que en nuestro ejemplo la mesada empezó con un mayor valor que el salario mínimo y específicamente en un 25%,
y que después de 16 años perdió ese mayor valor por efecto de que el salario mínimo se incrementa en mayor porcentaje que el IPC, que es el ajuste de las mesadas que definió la norma para mantener el poder adquisitivo de las mesadas. En este punto, el análisis nos arroja una conclusión, una pregunta y una oportunidad. Conclusión. Las mesadas pensionales de cualquier monto, de acuerdo con la normatividad vigente, van decreciendo con el tiempo y tienden a equipararse al valor del salario mínimo. Pregunta. La reforma pensional aprobada por la Ley 2381 de 2024 corrigió la inequidad de la regresividad de las mesadas pensionales. Oportunidad. El control que está realizando la Corte Constitucional a la Ley 2381 de 2024. Para continuar con el análisis, haremos el ejercicio utilizando los porcentajes del IPC certificados por el DANE y los porcentajes de incremento del salario mínimo decretados por el gobierno. El resultado se encuentra en el siguiente gráfico, en donde la comparación muestra claramente que el salario mínimo ha tenido un incremento porcentual mayor que el incremento correspondiente a la mesada pensional, con excepción del año 2009, en que tuvieron el mismo incremento del 7.67%. Y como quiera que el incremento porcentual del salario mínimo es normalmente mayor que la variación del IPC, entonces se crea una brecha año tras año que pasa casi desapercibida por varias personas que perciben pensiones altas, pero que al pasar el tiempo, los menores reajustes se traducen en una reducción de las mesadas pensionales en términos de comparación con el salario mínimo. Y para ilustrar la situación planteada, nos apoyamos en el siguiente gráfico que ilustra un caso hipotético de un pensionado que inició el disfrute de su pensión en el año 2005 con una mesada equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para entonces era de 381.500 pesos. Es decir, la mesada que empezó a percibir era de 3.815.000 pesos. Al efectuar los cálculos con los porcentajes del IPC certificados por el DANE y los porcentajes de incremento del salario mínimo decretados por el gobierno, se observa que para el año 2006 la mesada ya no equivalía a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino a 9.8 salarios mínimos, y año tras año tiene una tendencia decreciente hasta llegar al año 2025 a percibir una mesada equivalente a tan solo 6.9 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto significa que en 20 años la mesada pensional se ha reducido en el equivalente a 3.1 salarios mínimos. Así las cosas, se corrobora la conclusión de que sin importar el monto, ya sea bastante cercano al salario mínimo o muy alto en relación con el salario mínimo, se tiene como resultado que las mesadas pensionales, de acuerdo con la normatividad vigente, van decreciendo con el tiempo y tienden a equipararse al valor del salario mínimo. En este punto es preciso acotar que, si bien es cierto que teóricamente las mesadas pensionales mantienen el poder adquisitivo, también es cierto que en la realidad van perdiendo la capacidad de adquirir bienes y servicios en las mismas condiciones de cantidad, calidad y precio que podían hacerlo cuando se efectuó el reconocimiento. Además, la regresividad del sistema pensional se hizo más evidente cuando el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política y que reglamentó en su primer artículo lo siguiente: las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. En general, puede decirse que la mesada 14 se eliminó
para las pensiones causadas con posterioridad al acto legislativo con montos superiores a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en cualquier caso para todas las pensiones causadas después del 31 de julio de 2011. Ahora nos encontramos de nuevo con una conclusión, una pregunta y una oportunidad. Conclusión. La eliminación de la mesada 14 es muy relevante porque cuando se recibía ayudaba a mitigar el impacto del decrecimiento gradual ocasionado por el mayor incremento del salario mínimo frente al incremento de la mesada pensional. Pregunta. ¿La devolución de la mesada 14 fue objeto de estudio o discusión por parte de los congresistas que aprobaron la reforma pensional mediante la Ley 2381 de 2024? Oportunidad. El control de legalidad que está realizando la Corte Constitucional a la Ley 2381 de 2024. Y ya, para finalizar el análisis de la regresividad del sistema pensional en Colombia, les voy a dejar mi nota al margen. Es importante considerar los siguientes hechos reales. Primero, cada año el monto de la mesada pensional va decreciendo en comparación con el salario mínimo. Segundo, la eliminación de la mesada 14. Tercero, la disminución de nacimientos en Colombia que reducirá a mediano plazo la fuerza laboral que soportaría financieramente el sistema pensional. Y cuarto, la reforma pensional que no tiene garantizados los recursos fiscales para atender la creación de múltiples subsidios. Tal situación me lleva a plantear las siguientes alternativas. Primero, si está a puertas del cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la pensión y espera que el monto sea superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces realice el trámite para que disfrute la pensión llevando una vida en paz y en unión de la familia. Segundo, si todavía le falta tiempo para cumplir con las semanas de cotización, pero tiene un salario alto, entonces destina una parte para invertir en activos que le garanticen ingresos adicionales una vez le sea reconocida la pensión. Tercero, si todavía le falta edad o tiempo para cumplir con los requisitos de pensión y tiene un salario equivalente a 1, 2 o 3 salarios mínimos y por alguna circunstancia no tiene opción de mejorar o aumentar su salario, entonces procure hacer algún ahorro periódico para luego proyectar una inversión en algún activo fijo o financiero. Esta alternativa parece muy conformista, pero en realidad es calculada, porque si el monto de la pensión le queda igual o menor a 2 salarios mínimos, entonces le van a descontar para salud el 10% y no el 12%, y así obtendrá un 2% a su favor. Pero si el monto de la pensión le queda igual a un salario mínimo, entonces le van a descontar para salud el 4% y no el 12%, y así obtendrá un 8% a su favor. Cuarto, si apenas empezó su vida laboral o está próximo a iniciarla, entonces busque un trabajo lo mejor remunerado posible sin sacrificar su bienestar socioeconómico y realice aportes voluntarios a pensión que tributariamente le sirven para reducir su retención en la fuente y a largo plazo le ayudará a obtener una pensión más alta que si no realiza esos aportes voluntarios. Quinto, en cualquier circunstancia, considero que bajo la actual normativa la mejor decisión es reclamar la pensión una vez cumplidos los requisitos de edad y de tiempo, porque se está iniciando a nivel mundial la política de incrementar la edad de jubilación tal como lo aprobó este año Dinamarca, elevando la edad a 70 años y en Estados Unidos pasando a 67 años la edad de jubilación plena. Sería bueno aprovechar que la reforma pensional en Colombia mantuvo la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y en 62 años para los hombres. Les agradezco su atención y los invito a suscribirse al canal para seguir recibiendo periódicos, análisis de noticias nacionales o internacionales. Feliz día y hasta pronto.